Bien, queridos hermanos, en primer lugar les agradezco la invitación. Para mí es un gusto, un privilegio estar compartiendo con ustedes este momento tan especial, este 40 aniversario, y vamos a compartir la palabra hoy en este día especial. Antes les traigo saludos de los hermanos de la iglesia en Sáenz Peña, en provincia de Buenos Aires. Yo me congregué 37 años en la iglesia en Villa Real, en Buenos Aires, y hace 4 años estoy en la iglesia en Sáenz Peña, y ahora dentro de muy poquito, dentro de 2 semanas o 3, tengo que mirar bien el almanaque, el último fin de semana de noviembre, también celebramos nuestro aniversario. Número... no se acuerda. La señalo porque ella, miembro original allí de la iglesia en Sáenz Peña, 114 años que está la iglesia allí en Sáenz Peña, media cuadrita de la estación, porque eran de las iglesias fundadas por los misioneros ingleses que eran ejecutivos de los ferrocarriles. Don Walter Pender, ejecutivo del ferrocarril del Pacífico, que ahora se llama San Martín. Así que la iglesia está allí a media cuadra de la estación, y les pido que oren por nosotros, así como nosotros vamos a orar, y los hermanos ahora están orando por esta reunión y por ustedes también. Bien, vamos entonces a nuestro texto base de la meditación de hoy, que es el conocido texto de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a leer los primeros versículos. Recordando y teniendo en cuenta, como voy a decir más adelante, que estos primeros versículos del capítulo 12 son la conclusión, el corolario de lo que viene diciendo en el capítulo anterior. Probablemente, según los estudiosos del texto, no fue lo más prudente poner la división del capítulo ahí, porque lo que está diciendo el autor en estos primeros 4 versículos es la conclusión de todo lo que dijo antes en el capítulo 11. Entonces, el autor viene hablando de la gran galería, de la galería de los héroes y de las heroínas de la fe, y menciona ahí a varios. Y como conclusión de esto dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta aquí esta lectura de las Escrituras. Este es uno de los pasajes más estimulantes de las Escrituras, un pasaje que está escrito con el fin de estimularnos y animarnos a correr y a mantenernos en la carrera cristiana. En toda época de aniversario miramos al pasado para dar gloria al Señor, para aprender de los hermanos que nos transmitieron la fe, pero también miramos al futuro. Hasta que el Señor venga a buscarnos, no sabemos cuándo va a ser, tenemos una carrera por delante en la cual tenemos que perseverar y continuar, y creo que cada día, al final de cada día, tenemos que preguntarnos cuánto avanzamos en esa carrera. ¿Podemos avanzar? ¿Podemos estancarnos o podemos retroceder? Alguien podría pensar, error. O avanzamos o retrocedemos, no hay manera de quedar fijos, porque la vida cristiana es cuesta arriba. Tenemos enemigos de la iglesia, tenemos enemigos dentro nuestro,
que es nuestra vieja naturaleza, de modo que si nos detenemos en la carrera cristiana, en realidad nos deslizamos hacia abajo. Entonces eso, avanzar o retroceder. Y acá el autor nos anima a avanzar. Recuerden que la carta a los hebreos fue escrita a hermanos que estaban sufriendo muchos sufrimientos, muchas persecuciones. ¿Por qué? Porque habían abandonado el judaísmo y tenían una tremenda persecución de parte de sus hermanos judíos, y había una oposición muy grande y a veces muy violenta. Y el peligro es que ellos pudieran interpretar esa persecución como un gesto de desagrado de Dios. Y esto les hiciera retroceder en la carrera cristiana y volver a los antiguos caminos del judaísmo, con los rituales del templo, sujetarse a las festividades y todas esas cuestiones que son parte de la antigua dispensación. Entonces, frente a esta situación, para evitar el desaliento que a veces existe en nuestra vida, y siempre en algún momento va a existir el desaliento, el autor les escribe para que ellos puedan perseverar en esa carrera, ir adelante. ¿Qué es la carrera cristiana? ¿Qué es esta gran carrera cristiana? Alguien podría describirla como una carrera, como un camino que nos conduce al cielo, a la vida eterna, a vivir con Dios para siempre, pero yo prefiero definir la carrera cristiana como un camino que nos acerca a parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Porque esa es la carrera cristiana que tenemos por delante y ese es el gran cometido que tenemos en esta vida, parecernos cada vez más, cada día más al Señor Jesucristo, conformar nuestro carácter cada día más al del Señor Jesucristo. Va a ser la única manera de que podamos vivir en la libertad con que Él nos hizo libres, como dice el lema de este aniversario, y poder iluminar si cada día nos parecemos más al Señor Jesucristo. Entonces, esa es la carrera cristiana. ¿La meta cuál es? La semejanza con Cristo. Y acá quiero, a partir de ahora, luego de esta introducción, hablar de cuatro puntos que el autor desarrolla para animar a los creyentes a correr esa carrera con éxito. 4 puntos. El primero de ellos es, el autor presenta cuál es la inspiración en la carrera cristiana. La sincronización y la perfección de la persona que maneja eso es asombrosa. Digo la persona, porque me dijo, bueno, no importa, no lo voy a nombrar. Su inspiración, ahí está. El primer punto es la inspiración en la carrera. Y esto tiene que ver con lo que yo les comentaba hace un ratito. Los múltiples ejemplos que se mencionan en el capítulo 11 no los menciona el autor para hablar de gente que se murió y gente del pasado y entretenernos contando historias del pasado. Los menciona con el fin de animar a los creyentes hebreos a enfrentar las dificultades en virtud de esa misma fuerza espiritual que caracterizó a los antepasados. Esto sería algo así. Perdónenme, pero esto no se estila en un púlpito, pero le voy a dar la espalda. Es como si el autor mira hacia atrás y nombra a todos esos héroes y heroínas de la fe. Los mira y los menciona, y de pronto se da vuelta y mira al auditorio, golpea fuerte el púlpito y dice, ahora nosotros también. Ahora nosotros también. Esa gran galería de héroes y heroínas de la fe no fueron mencionadas por nostalgia de esas personas, sino para que podamos ser imitadores de ellos. ¿Cuál es la inspiración? La gran nube de testigos, que son esas personas que mencioné. ¿Y quiénes son? O mejor dicho, ¿por qué le llama testigos? Porque son testigos en dos sentidos. En dos sentidos. Esa galería de héroes son testigos. En primer lugar, son testigos
porque ellos dan testimonio de que se puede correr la carrera cristiana y se puede triunfar. Son testimonio para nosotros de que, siendo humanos como nosotros, pudieron correr la carrera cristiana con enormes padecimientos y enormes dificultades, que ahí se mencionan en el capítulo anterior, y se puede. Ellos tuvieron el poder para poder correr esa carrera con éxito. Pero atención, la buena noticia es que nosotros contamos con ese mismo poder, porque el poder es Dios, y nosotros contamos con ese mismo Dios, con una enorme ventaja. Ahora ese Dios que los fortaleció para correr la carrera, ese Dios ahora, los creyentes de la Iglesia, está dentro nuestro por medio de su Espíritu Santo, de modo que tenemos una enorme ventaja. Y además la ventaja es que ya hemos sido testigos del Señor Jesucristo que vino a esta tierra y que ellos, esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, no tenían. Solo miraban con fe al futuro, al momento en que vendría ese Mesías. Nosotros tenemos ventaja respecto de esas personas. Son testigos entonces que nos animan a correr en virtud de ese mismo poder que los sostuvo a ellos. Pero son también testigos en un segundo sentido. Y esto es algo significativo que a mí me resultó un poquito sorprendente, no lo voy a negar. Me sorprendió esto, de que la enorme... Gracias. Permiso. Lo pongo ahí porque me conozco y sé que puede llegar a volar varios metros de acá. Y no quiero hacer un papelón mayor, digamos. Esto me sorprendió, yo les decía, porque no lo había pensado yo de esta manera. Son testigos también en el sentido de que son espectadores de nuestra carrera. Son espectadores. En esto coinciden casi todos los autores que comentan el texto. La figura es la de el gran anfiteatro, que está allí en la imagen, que vamos a ver ahora. Ahí está. Esa es la figura. La figura es de un anfiteatro en el cual se solían celebrar los Juegos Olímpicos, y el autor parece ver a los atletas de tiempos antiguos sentados ya en las gradas, contemplando los esfuerzos de una nueva generación que se apresta a llegar a la meta. Pero no son curiosos que pispean a ver qué hacemos, como a veces nosotros, que estamos pispeando y mirando a ver qué hacen los hermanos para criticar. No son meros curiosos o meros espectadores. Están interesados en cómo corremos y cuál es el resultado de nuestra carrera. Podríamos decir algo así, y esto no lo dicen los comentaristas del texto, lo digo yo, algo así como nuestra hinchada. Imaginémonos a esos hombres y mujeres de Dios, los que nombró el autor en la misma carta a los hebreos, pero los que nosotros conocimos. Hagamos memoria de esos hombres y mujeres de Dios que fueron de gran bendición para nuestra vida, que hoy están en la presencia del Señor. Pensemos en ellos. A mí vienen muchos a mi mente. Viene a mi mente un don José Bongarrá. Viene a mi mente un don Aníbal Palazzo, que es el papá de Daniel, que fue para mí mi gran maestro. Viene a mi mente un don Blas Gaetani, que fue mi maestro del Instituto Jorge Müller. Y vienen a mi mente tantos hombres y mujeres. Viene a mi mente la hermana sencilla que colaboraba en los quehaceres domésticos en mi casa y que me predicó el Evangelio cuando yo tenía 13 años. Y de esa manera yo conocí al Señor. Y los vemos allí, que ellos han corrido la carrera, han triunfado y están allí siendo espectadores. Un autor dice, son todos amigos y nos desafían a triunfar en la carrera.
presencian nuestro desempeño, están muy interesados en cómo corremos la carrera. Dice un autor así: los competidores se animaban enormemente al considerar que los ojos de los principales ciudadanos del país estaban fijos en ellos. De ese modo se sentían impulsados a acciones extraordinarias. Otro autor dice: un atleta se esforzaría doblemente si supiera que el estadio está lleno de famosos campeones olímpicos que estaban allí para presenciar su actuación. Es algo esencial en la vida cristiana, sigue diciendo este autor, el hecho de que vivimos ante la mirada de los héroes. Y esto es el elemento que el autor coloca en primer lugar como inspiración para esa gran carrera que tenemos que correr. En segundo lugar, no solo basta con animarnos porque tenemos una gran nube de testigos que nos inspiran. Para correr con éxito, queridos hermanos, hay que disciplinarse. Y aquí el autor menciona dos disciplinas requeridas para correr con éxito. Dos disciplinas requeridas. Y dice el texto: primero, la primera disciplina requerida para correr con éxito: despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta es la primera disciplina: despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra despojarse significa privarse, retirarse, quitarse una vestidura. Como si yo en este momento me saco este saco, lo dejo allí y cuando me voy no lo agarro de nuevo, lo dejo allí tirado para siempre. Suponiendo que fuese una vestidura andrajosa, mugrienta, destruida e indeseable. Lo dejo allí, me despojo y lo hago para siempre. Ese es el significado del término griego que está usado aquí. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿de qué tengo que despojarme? Bien, primero dice de todo peso. ¿Qué es el todo peso del cual usted y yo tenemos que despojarnos? Se refiere, queridos hermanos, a cosas que son lícitas. No habla de pecado. Cosas que son lícitas, pero que entorpecen al corredor en su carrera cristiana. Cosas que son lícitas, pero que nos obstaculizan y que nos hacen correr más lento. Cosas inocentes, pero que no ayudan a crecer. Que no ayudan a crecer tan rápido y a correr tan rápido como podríamos hacerlo si no tuviésemos esas cosas. Por eso, queridos hermanos, el creyente maduro, cuando tiene que tomar decisiones en su vida, no se pregunta solamente si es o no pecado. Se hace otra pregunta: ¿me hace correr más lento en esta carrera cristiana en la que busco la semejanza con Cristo y en la que el fin de mi vida es glorificar a Dios? ¿Me hace correr más lento? Eso es lo que hay que preguntarse. No solamente es pecado o no es pecado, porque esa es la pregunta más gruesa. Obviamente que si es pecado me lo tengo que sacar de encima. Pero hay cosas que están ahí en un límite. La mayoría de las decisiones de la vida del creyente no son entre lo malo y lo bueno, son entre lo bueno y lo mejor. Y acá el autor nos insta a meditar en esto. Pensemos cosas lícitas, cosas que son buenas en términos generales. ¿Buscar entretenimiento es malo? No, a mí me gusta mirar películas, ir al cine, entretenerme, salir a pasear. ¿Es malo? No. Ahora, si el exceso de buscar entretenimiento hace que esté descuidando mi comunión con el Señor, la lectura y el estudio de la palabra, la oración, cuidado, se está transformando en un peso en el que tengo que pensar seriamente para despojarme. ¿Es malo el trabajo y querer y aspirar a tener bienes materiales? No, de ninguna manera. Pero cuidado, si el exceso de actividad, si terminás viviendo para trabajar y cuando te vas de tu casa dejas una foto para que cuando tus hijos o tu esposa o no sé quién te extrañen, miren la foto, cuidado. No, pero hay que trabajar porque hay que sostener a la familia y el que no provee a su familia es peor que un incrédulo y damos un montón de explicaciones.
Todo bien, está perfecto. Pero hay cosas que se están transformando en un peso, tal vez un exceso de bienes materiales, que hacen que nos estén, bueno, no es mi caso, pero tal vez alguno acá sí tiene un exceso y hace que te estés ocupando mucho, demasiado en sostener, en mantener, en conservar, y te hace correr más lento en la carrera de la vida cristiana. Entonces pensemos que cualquier cosa que no nos edifique, que no nos fortalezca, termina siendo un peso excesivo que nos hace más lentos, del cual tenemos que despojarnos, si somos sabios, si somos sabios. Lo segundo de lo que hay que despojarse está muy claro, dice del pecado que nos asedia, pero ¿cuál es el sentido de esa expresión del pecado que nos asedia? Porque si yo a ustedes les digo que hay que despojarse del pecado, ustedes me dirán, para eso vine acá, para que me diga algo que ya lo sabemos, hay que despojarse del pecado. Pero acá no dice que hay que despojarse del pecado, solamente. Acá dice que hay que despojarse del pecado, sería la traducción correcta, que con facilidad nos asedia. Miren, se trata de un pecado puntual, con nombre y apellido, que solamente vos conocés, y tal vez algún familiar tuyo. De un pecado puntual, con nombre y apellido, que se te aferra con tal tesón, con tal fervor, se te aferra ese pecado, que te hace tropezar con demasiada frecuencia. Ese pecado. Acá el autor no está hablando en general, hermanos, despojémonos de todo pecado. Está diciendo, ojo, vos sabés, vos conoces un pecado en tu vida que te hace caer con demasiada frecuencia. Ahí está señalando hoy Dios para decir que de eso hay que despojarse. Y cada uno sabe cuál es. Una falla, dice un autor, que es difícil de sacudir. Acá la imagen es la ropa de la persona, la imagen que se usa es la de la ropa de una persona, de esas vestiduras, ahí están, de esas vestiduras antiguas que se usaban, ¿no? Con esas túnicas que andaban así batiendo al aire. Y claro, imagínate un corredor corriendo con toda esa ropa, se enredaba y se tropezaba. Se enredaba y se tropezaba. Esa es la figura que usa. Los atletas que están de este lado de la pantalla, de aquel lado, corrían prácticamente desnudos. Imagínate si se les ocurría correr con todas esas vestiduras. Entonces acá la figura es el pecado que se te enrieda con facilidad y te hace caer con demasiada frecuencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el pecado que fácilmente me asedia y que con frecuencia me hace caer? ¿Cuál es? Un autor lo dice de una manera hermosa. El pecado que se tolera bien. Porque hay pecados que no toleramos, que va de retro. Yo semejante cosa, robar, cosa rara, adulterar. No, va de retro. Pero saben, hermanos, hay pecados que toleramos bastante bien en nuestra vida y nos hemos acostumbrado. Los toleramos bastante bien. Tal vez hablar de más, imprudentemente, criticar, murmurar, vaya a saber cuál, cada uno tiene lo suyo. Y los toleramos bastante bien esos pecados. Tan bien que los toleramos que en algún momento ya nos pueden ser naturales y nos acostumbramos. De ese pecado que se aferra, que te ataca a menudo, que con demasiada frecuencia te hace tropezar, dice la palabra de Dios en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Por qué engañosos? Porque en cierto momento te terminás engañando a vos mismo, pensar que ciertas cosas no son tan graves, y es engañoso. Un autor muy antiguo de la Edad Media decía, al que desea, cuando el deseo lo vence, le parece que lo que desea es bueno, aunque sea contra el juicio universal de la razón, decía
Este autor antiguo, Santo Tomás de Aquino, siglo XIII. Al que desea, cuando el deseo lo vence, finalmente se hace un malabar en su cabeza que termina pensando que es bueno, que finalmente, bueno, al fin y al cabo no es tan malo. Y ese pecado sigue estando aferrado y te obstaculiza y te impide crecer en la vida cristiana. La segunda disciplina espiritual es correr con paciencia. Otra palabra que llama a equívoco. Porque acá paciencia no es el que espera pasivamente en la esquina hasta que llegue el colectivo. Y me acuerdo que yo decía, un día prediqué esto, creo que en Catamarca, y yo di el ejemplo. El pecado no es el que se para en la esquina a esperar que llegue el 181, en un domingo para colmo. Claro, yo digo, ninguno de ustedes sabe cuál es el 181. Y después un hermano me dijo, yo sí, yo vivía en Caseros y tomaba siempre ese colectivo, lo que era ese colectivo rojo, esperarlo los domingos. De ustedes creo que no, nadie sabe cuál es. Pero bueno, piensen en esa. No se trata, esa no es la paciencia, esperar pasivamente, no. Acá la palabra es una palabra activa, no pasiva, que puede traducirse como firmeza, constancia, fortaleza, perseverancia. Lo que dice el autor es, sean perseverantes, fuertes, constantes en la carrera que tienen que correr. No es solamente esperar a que el mundo pase por delante, no. Constantes, perseverantes, firmes. Es el espíritu del que se levanta y enfrenta las pruebas y sigue adelante en la carrera. Podría traducirse así, hermanos, persiste en el esfuerzo, más que con paciencia, persiste en el esfuerzo. La carrera tiene que ser incesante y a veces en nuestra vida tenemos mucha iniciativa para muchas cosas, pero las dejamos a la mitad, con suerte a la mitad. A veces las dejamos enseguida que empezamos, ¿no? Tenemos gran iniciativa, pero saben, en la vida cristiana hay que tener iniciativa, pero también hay que tener terminativa, si es que existe esa palabra. No sé, lo miro a Daniel, que es el que estudia letras. Terminativa, no sé si existe, pero hay que tener la perseverancia de empezar y de terminar las cosas, no empezar todo y dejar todo a la mitad. A eso nos invita el autor. Correr con paciencia. Pero vamos al tercer punto. ¿No me iban a poner un reloj que me descontaba los minutos para saber cuánto me queda? No, esta vez no. Bueno, 8:24. No sé, como no sé cuántos minutos me quedan, yo sigo hasta que... Bien, no, quédense tranquilos que no voy a exagerar. El tercer punto que nos plantea aquí el texto es, dijimos, el autor nos presentó la inspiración, que era la gran nube de testigos, nos presentó las dos disciplinas requeridas para correr, que eran despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia, más perseverar en el esfuerzo, persistir, perseverar. Y la tercera es, el autor, no sabemos quién es, nos presenta el ejemplo supremo para la carrera, que es el Señor Jesucristo. Los creyentes que han confiado en Dios, los creyentes que han sufrido por la fe, son grandes ejemplos para nosotros, no cabe duda. Pero por grandes que puedan ser estos ejemplos, hay un solo ejemplo supremo en el que tenemos que fijar la vista, y es el Señor Jesucristo. Podemos mirar actos ejemplares de otras personas, sin duda, pero cuidado, que si te detenés demasiado a mirar fijamente a cualquiera, aún a los héroes que menciona acá, vas a encontrar defectos y podés desanimarte. Sobre todo los cristianos nuevos empiezan en la iglesia con entusiasmo, idealizan a ciertas personas, cuando los empiezan a conocer, empiezan a ver fisuras, algún defecto. Muchos se desaniman y abandonan. Por eso acá el autor nos advierte y dice, no, cuidado, miremos esa nube de testigos, están allí rodeándonos, mirando, animándonos, pero cuidado, si te concentras demasiado en ellos, te podés desanimar porque vas a encontrar defectos.
Entonces lo mejor, hermanos, es luego de darle una ojeada a esa nube de testigos, fijar la vista en el único ejemplo supremo cuya persona en su totalidad es ejemplo y no nos va a defraudar, que es el Señor Jesucristo. Acá la palabra mirar significa literalmente fijar los ojos y fijar la mente, pero con atención. No mirar así nomás y después distraerse. Fijar los ojos, fijar la mente en ese Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos muestra exactamente cómo se debe correr. Exactamente. Es el autor, quiere decir que inició la carrera cristiana. Es el que va al frente, la inició, el pionero, el explorador, si se quiere. Creó, originó, dio a luz la carrera cristiana y por eso puede ser el guía. En segundo lugar dice que es el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir? Que la perfeccionó la carrera cristiana, la completó, la consumó, corrió hasta la meta. Lo que inició, terminó. ¿Por qué? ¿Por qué pudo terminar la carrera? ¿Por qué pudo consumar la carrera? ¿Por qué lo pudo hacer? Lo dice aquí. Dice que por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. La clave por la cual el Señor Jesucristo pudo empezar la carrera y terminarla fue porque hizo esto. Presten atención a esto. El Señor magnificó, priorizó la meta y minimizó las pruebas y las dificultades. Si a nosotros a veces nos cuesta perseverar en la carrera, es porque hacemos exactamente al revés. Minimizamos de alguna manera, despreciamos, tenemos en poco el premio y maximizamos, agrandamos, exageramos las pruebas que tenemos que enfrentar en ese camino. El Señor hizo al revés. El oprobio de la cruz, la vergüenza de la cruz, fue para Él tenida en poco. ¿Por qué? Porque tenía en vista la meta. La meta eran dos grandes metas. Una de la cual muchas veces nos olvidamos, la otra no nos olvidamos nunca. Voy a empezar por la que no nos olvidamos nunca. La meta era salvarnos. La meta era presentarnos un día ante el cielo como el fruto de su aflicción. De esta no nos olvidamos, porque somos nosotros los beneficiarios. Pero saben, hay una meta que el Señor tenía antes que esa, que era la de glorificar a Dios, glorificar a su Padre. El sacrificio de Cristo tuvo, en primer lugar, el primer objetivo del sacrificio de Cristo fue glorificar a su Padre, demostrar que aunque sea había un ser humano en el planeta Tierra que consideraba más importante la gloria de Dios que todo lo demás. Teniendo en mira esa meta, glorificar a Dios mediante su sacrificio y salvar nuestras almas, lo demás lo minimizó, lo despreció. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros, tener la vista fija en la meta, fija en el premio, fija en la recompensa, fija en que por más pruebas y dificultades que haya, la victoria es necesariamente nuestra, porque estamos unidos a la caravana del vencedor que es Jesucristo. Entonces, ahora el Señor está sentado allí, a la diestra del trono de Dios, y nosotros tenemos la victoria asegurada. Vamos al último punto. Repasemos. Dios, a través de este texto, nos da la inspiración para correr. Nos enseña las disciplinas que nos van a ayudar a correr más rápido. Nos da el ejemplo supremo para que sepamos exactamente cómo correr. Pero ¿saben qué condescendiente es Dios? Él sabe que a pesar de todo podemos cansarnos igual. A pesar de todo lo que nos da el Señor, podemos desmayar igual.
podemos cansarnos igual. Él sabe, Él es condescendiente. Y entonces, en el versículo 3, nos da el remedio contra el cansancio. Nos da la vacuna contra el desmayo, la vacuna contra el desánimo. ¿Y cuál es este remedio que nos da contra el cansancio, contra el desánimo, contra el bajar los brazos? Este remedio se concentra en una palabra que es considerar. Considerar. La palabra considerar es una palabra que está tomada en el griego del mundo de la contabilidad. ¿Hay aquí algún contador, alguien de las ciencias económicas? ¿No? Bueno, lo pegó uno hoy. Es una palabra sacada de las ciencias económicas que significa algo así como calcular. Y el autor nos dice esto, miren, hagan un cálculo económico. Pongan de un lado los sufrimientos de Jesucristo y por otro lado pongan los de ustedes. Y puedan sopesar ambas cosas. Hagan un cálculo, hagan una comparación mental. Entonces, considerar es concentrarnos en los sufrimientos de Jesucristo y compararlos con los nuestros. Y eso te va a dar la vacuna contra el cansancio, porque te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo padeció y sufrió mucho más de lo que nosotros podemos llegar a padecer y sufrir. Pensemos algunas cosas, examinemos la vida del Señor Jesucristo. Qué importante es leer los evangelios y considerar la vida del Señor Jesucristo. Nacer en un establo de padres pobres, tener su vida amenazada desde bebé, tener que haberse mudado de un lugar a otro siendo un bebé, ser criado en un lugar despreciable, porque así es calificado Nazaret, no tener hogar, ser odiado y tener a todos los religiosos como oponentes, ser acusado de demente, como lo acusaron allí en Marcos capítulo 3, ser acusado incluso hasta de posesión demoníaca, como lo acusan allí en Marcos capítulo 3, versículo 22. Recibir el rechazo, el odio, la oposición de quienes lo escuchaban, ser traicionado por su amigo íntimo, ser abandonado por todos sus amigos en el peor momento, ser juzgado por el Tribunal Supremo del Territorio por delito de traición, ser ejecutado por crucifixión. Pero saben lo peor de todo, subir a la cruz y ser abandonado de su Dios. Porque esto es lo que realmente, en eso justamente es en lo que consistió la pasión de Cristo, en ser abandonado por Dios. Esto era lo que hacía que el Señor en Getsemaní sude como grandes gotas de sangre. Era eso. No eran pensar en los sufrimientos atroces físicos que tuvo. Era fundamentalmente pensar en ese momento cuando la atracción infinita de amor que hay entre el Padre y el Hijo por la eternidad se convirtió en repulsión infinita porque Cristo en ese momento estaba siendo hecho pecado, es decir, el pecado personificado, cargando nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, de todos los seres humanos que habitaron, que habitan y que habitarán este planeta. Eso fue todo lo que el Señor padeció. Y dice, ¿por qué tenemos que comparar nuestros sufrimientos y los sufrimientos de Cristo? Porque nos previene de estar exhaustos, rendidos, desfallecidos, desanimados. Nos previene de darnos por vencido. El considerar a aquel que sufrió tan atroz oposición y acerba hostilidad hace que nuestro ánimo no se canse hasta después. Termino, hermanos, diciendo 3 o 4 frases. Dice un autor, cuando te sientas tentado a titubear, acuérdate de él, del Señor Jesucristo. Cuando te sientas tentado a abandonar, a dar marcha atrás, a volver atrás, a abandonar todo, acuérdate de Jesucristo. Dice otro autor, entender a Jesús es la clave de todo problema, es la cura para la duda y para la vacilación. Mirar atentamente a Cristo, conformar nuestra mente y nuestra vida a su persona, analizar cada parte de su conducta,
entrar en su espíritu, examinar sus móviles, sus propósitos, en particular meditar en la pasión de Cristo. Y entonces, dice Matthew Henry, sacaremos el esfuerzo necesario al comparar lo que él pasó y toleró y lo que nosotros tenemos que pasar y tolerar. Es hora que, vamos a las últimas diapositivas ya, necesitamos apartar los ojos de nosotros mismos, de dejar de ser egocéntricos, apartar los ojos de los demás, apartar los ojos de las circunstancias y poder concentrar nuestros ojos y nuestra mente en el Señor Jesucristo, mirar al Señor Jesús, solamente a Él y hacerlo con atención, con atención. Muchas veces cuando sufrimos en nuestra carrera cristiana, nos cuestionamos un montón de cosas y yo creo que en lugar de cuestionar nuestra fe, al sufrir, al padecer, tenemos que aceptar los sufrimientos como una generosa oportunidad que el Señor pone a nuestra disposición para conocer más al Señor Jesucristo. Porque cuanto más sufrimientos, cuanto más dificultades, cuanto más problemas, más concentrados en el Señor Jesucristo. Y le conocemos más, le conocemos mejor. Podemos conformar nuestra vida a su imagen. Podemos vivir en esa libertad con la que Él nos hizo libres, y así poder ser luz, poder iluminar, que el Señor permita que cada uno de nosotros en lo particular y esta iglesia, como congregación, puedan seguir adelante la carrera cristiana, puedan perseverar y ser luz para todos aquellos que tomen contacto con esta congregación. Que el Señor así lo permita.